Venga, empieza. Vamos entrando en calor, ¿no? Que no salga todo así, que empieza muy frío. Nos dice Mardía que todos somos madre. Estoy deseando saber a qué se refiere. Además, como este vídeo tiene que ver con una charla a la que te invitaron el otro día, en el que estuviste hablando de maternidad sagrada como vía espiritual, que yo llegué justo al final y pude escuchar a algunas de las personas que estaban comentando lo que tú habías dicho y estaban todas alucinadas y dándote las gracias. Así que estoy con un montón de ganas de saber qué dijiste. Bueno, eres un poco exagerado con eso de que somos madre. Sí, no. Sí participamos todos de la maternidad, porque o todos somos madre, o si somos padres hemos participado de la maternidad porque hemos hecho madre a nuestra... o sea, coparticipamos, ¿no?, de esa experiencia del embarazo, del parto, de la crianza, del posparto, etc. Y también porque si no, en caso de no haberlo sido, todos somos hijos, ¿no? Todos venimos de un lugar que implica una experiencia de maternidad. Yo creía que lo decías en el sentido de que todos estamos como engendrando o que todos estamos como gestando la vida misma o nuestra propia vida o algo así, ¿no? Pero más específica. Sí. Esto hablo solo desde la dimensión biológica, ¿no? O más material. Vale. Todos participamos de la maternidad en algún punto. Es verdad que luego después se puede como dejar a un lado la dimensión biológica e ir más hacia algo como arquetípico. Pues por ejemplo, cuando se habla mucho del hermanamiento, ¿no?, de esa cualidad muy similar entre el profeta Muhammad y la Virgen María, porque la Virgen María estaba como vaciada, se suele decir que era virgen, ¿no?, que estaba vaciada de sí para poder contener a la divinidad a través de la visita del ángel Gabriel, ¿no?, y como luego después engendra a Jesús por un lado, y por otro lado se suele hablar del profeta Muhammad como iletrado, en un sentido muy similar a la Virgen María, es decir, esta virginidad de alma capaz, o vaciamiento, capaz de acoger la divinidad también, en este caso a través de la palabra y con el ángel Gabriel de intermediarios, ¿no? Entonces, desde lo más biológico hasta lo más espiritual, todos participamos, de alguna manera, todos participamos de ese proceso de la maternidad. Pero hablo yo, es que no sé si prefieres hablar tú y soltar. No, yo hablo cuando yo vengo aquí, de hecho, en calidad de amante. Entonces, yo amo tu discurso y te escucho. Cuando tú me des hueco, yo hablo. Habla. ¿Ahora hablo? Sí. Vale. Y luego lo edito y te lo subo a internet. Fíjate qué fácil. Te lo pongo. Lo pones fácil. Mi experiencia con la maternidad en concreto sí que encaja. Yo voy al hilo porque ella se preparó la charla, pero yo improviso, a ver qué sale. Sí va al hilo de lo que dices, porque cuando yo he estado, por ejemplo, asistiendo a los partos de nuestros hijos, mi reflexión siempre ha sido la misma, ¿no? Que por un lado es lo más biológico que hay, y lo más visceral, ¿no? Y lo más entrañado, ¿no? Literalmente es como que sale de las entrañas o salen las entrañas, ¿no? Y a la vez es lo más elevado y lo más espiritual. Entonces, si me permites la broma, yo lo vivía o hacía una reflexión así que decía, esto es lo más parecido a una experiencia de survival horror en primera persona, ¿no? Como algo un poco gore, lleno de vísceras, de sangre o de casquería por una parte, pero a la vez nada de eso me resultaba como agresivo o problemático porque estaba como transmutado, transustanciado a una realidad espiritual. Y entonces de repente se veía el cordón umbilical o la sangre del parto o la placenta o los líquidos y tenían un contenido simbólico, espiritual, que señalaba algo más y que apuntaban a la unidad de la vida y al nacimiento como milagro. Entonces para mí era increíble porque yo mismo no sabía, la primera vez sobre todo, si me iba a resultar fácil estar ahí, ¿no? O si me iba a producir alguna sensación, yo qué sé, de asco o de repugnancia, ¿no? Enfrentarme a un proceso tan biológico, y sin embargo fue todo lo contrario. Una de las experiencias de mayor apertura de corazón y más maravillosas que he vivido en mi vida, o sea, un tripi con perdón en toda regla. Así es. Una unión de contrarios, claro. Eso es normalmente, y por eso también quiero como reivindicar, ¿no?, esta experiencia como camino espiritual en sí y camino espiritual privilegiado, porque normalmente parece que están desvinculadas la mística del proceso de la maternidad, a pesar de la Virgen María, pues hay cierto como nos hemos acostumbrado a verlos como separados, ¿no? Porque la mística se suele concebir, y el origen etimológico tiene que ver con eso, con algo iniciático, con algo que es solo para unos pocos, con algo que es solo para pues gente incorporada a eso misterioso, ¿no? Algo secreto. De tal manera que queda como separado de la cotidianidad o separado de la gente común, ¿no? Parece que la mística es solo para eso. Y sin embargo, en el caso de la maternidad, como todos participamos de ella,
pues parece como que es totalmente contrario a esa posibilidad de esa experiencia mística. Pero, ¿qué sucede, no? Pues sucede que, en realidad, en el caso de la maternidad, como en el caso de todo lo que nos lleva de manera natural a unir el cielo con la tierra, es tan evidente, es tan privilegiado y tan evidente que está velado. Y es secreto no porque solo unos cuantos podamos acceder a ello, sino secreto precisamente por lo contrario, porque es algo universal y depende de nosotros poder ver su calidad o su cualidad de milagro y su sentido trascendente y su llave para acceder como a la realidad última, a la unidad o a lo más espiritual, ¿no? Sería el lugar el más común en el que el cielo y la tierra se unen. Qué bonito, así es, sí, porque toda la experiencia, incluso lo más cotidiano que nos pasa, es pura mística. Si acertamos a mirar bien en cada instante que estamos viviendo, todo es un misterio. No sabemos qué somos, qué hacemos aquí, qué es la materia, qué es nuestro cuerpo, las células, los átomos, el universo infinito, una Tierra, un planeta girando aquí en torno a nada, nuestro mundo psíquico de dónde sale, nuestro inconsciente, todo, tomarse un café por la mañana, ¿no? Una mirada a alguien que quieres, es absoluto misterio y nos refiere al misterio, ¿no? De tal manera que es verdad que mística viene de misterio, pero que a la vez está en todo. Y sin embargo hay una cierta estructura en lo real, en el mundo relativo, que hace que algunos aspectos de la vida apunten más directamente a ese misterio que otros, aunque todo está envuelto en el misterio. Y sin duda la paternidad-maternidad, ¿no? Y esa unión de masculino y femenino que genera una creatividad biológica es donde está más señalado, ¿no? Es un símbolo privilegiado. Si como es arriba es abajo, si la tierra es la sombra de los cielos, si todo este juego es una metáfora o un símbolo del juego de Dios, donde tenemos que buscar los símbolos y las señales, es en la vida natural y en la naturaleza, y nosotros somos naturaleza, obviamente, y tal vez donde más claro se ve que lo somos es en el parto y el embarazo y en la fecundidad, porque ahí ya no hay elementos culturales, ¿no? Tal vez sea en otro lenguaje, ahora que lo estoy pensando, lo que quería decir antes es que es la experiencia más natural, ¿no? Que he vivido en mi vida, ¿no? Casi obscenamente natural, ¿no? Lo tienes tan cerca que ya eres naturaleza, y en ese momento del parto no eres un ser cultural, ¿no? Da igual tu idioma, tu lenguaje, tu religión, tus vestiduras, bueno, estás desnuda de hecho, ¿no? Eres pura naturaleza. Así es, qué bonito verlo a través de tus ojos. ¿Sí? Pues luego te digo algo menos bonito. Pero entonces yo cuando veía esto digo, claro, es que es evidente, pero se nos vela de puro evidente, ¿no? Y decía, ¿y entonces cómo lo podemos contar? ¿Cómo podemos hablar de la espiritualidad, de la maternidad o de la maternidad como un camino espiritual privilegiado cuando permanece tan evidente que se vuelve velado, ¿no? Pues yo ahí recurría a la geometría sagrada, porque me gusta mucho el 2 y la numerología sagrada, más bien. El 2 y el 1. El 2 siempre como dos opuestos, que en la medida en que esos opuestos se elevan para dejar de ser contradictorios o alcanzan un estado paradójico de abrazo, se convierten en unidad, ¿no? Esa dualidad en la unidad o unidad en la dualidad, que de alguna manera es lo que sostiene toda la creación. Y en el caso de la experiencia materna se puede ir viendo etapa por etapa de manera muy clara, ¿no? Por ejemplo, en la gestación. Decías tú, unión masculino y femenino. Pues en la gestación es claro, ¿cómo se gesta un bebé? En la fecundación pues incluso. Eso es la unión de dos polos opuestos, la mujer y el hombre, el masculino y el femenino, que en la unión de cuerpos, en la unión biológica, en la unión material, pueden dar lugar a el 3, ¿no? Al 3 que sería... Es alucinante que esté hecha así la vida, nunca lo pensamos así, pero es alucinante porque está hecho así, podría ser de cualquier otra manera, ¿no? Sí. Que fuéramos seres unitarios o que los niños nacieran de otra forma o que hubiera 3 sexos, pero es alucinante. ¿no? Eso es, y de repente está el 3, ¿no? Lo que trasciende a los dos gracias a esa unificación de ambos, ¿no? Entonces, esto es muy curioso porque... claro, el sexo así se convierte en lo más sagrado que hay. Claro, hemos tendido como a volver a prohibirlo, por un lado, o a desacralizarlo, por otro, que es lo que se está dando, yo creo, en el mundo actual, una desacralización del acto sexual brutal, que hace que pierda toda su dimensión espiritual, ¿no? Porque si son solo dos cuerpos que se unen, y sin esa posibilidad, ¿no? de engendrar, si son dos cuerpos que se unen y no hay alma participando, no hay espíritu participando, no hay responsabilidad participando de esa unión, pues entonces pierde su ser, ¿no?
Pero en la medida... Su misterio, su mística, se convierte en algo profano, ya no es sagrado, ¿no? Eso es, en la medida en que eso se sacraliza, se cuida, se trata como lo que es, pues la experiencia quizá de unificación más potente, de unión del cielo con la tierra que puede haber en la vida humana, si se consigue como alcanzar eso, entonces pues la experiencia se vuelve poderosísima, ¿no? Sí, hago un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque cuando hemos hablado de estos temas en otras ocasiones, luego casi siempre vienen las mismas preguntas, ¿no? ¿Y qué pasa para aquellos, por decirlo así de una manera como metafórica, ¿no? Que no están invitados a la fiesta, ¿no? Pues personas que no quieren tener relaciones sexuales o que tienen otras orientaciones diferentes, o personas que han tenido traumas, digamos, en la vivencia de su sexualidad. ¿Qué dirías para ellos? Claro, es que no, yo siempre considero que la clave aquí es tener en cuenta, o sea, no hacer ideología. El problema es convertir cualquier discurso en ideología. Y en este caso estoy hablando de una experiencia que he vivido, pero tampoco es una experiencia total, completa, perfecta y que se genere como modelo para la sociedad, ¿no? Sino que es algo a lo que todos estamos apuntando siempre, pero que a la vez se queda lejos y nunca formamos parte de ella completamente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, a la vez el reconocernos como excepciones. Somos todos excepciones, en cierto sentido, y nunca alcanzamos ese como ideal, ¿no? O esa relación perfecta, o cada uno tenemos nuestras historias personales y tenemos que ser capaces de acogerlas también, esas historias personales, desde la sinceridad y la falta de juicio, ¿no? Claro, claro. El otro día dijiste una frase que me la voy a apropiar, que no sé por qué no la has dicho ahora, porque me pareció brillante, porque te querían hacer hablar un poquito sobre política, ¿no? Entonces tú dijiste algo así como, es que la política trata sobre reglas o leyes generales y yo creo que todos somos excepcionales, que todos somos excepciones, ¿no? Y yo como psicólogo veo exactamente lo mismo. Cada vez que conozco a una nueva persona es como entrar en una nueva dimensión, en un planeta desconocido, que nunca sé qué fauna me voy a encontrar o qué flora, qué ecosistema, cómo se relacionan unos elementos con otros, y entonces veo que no hay dos personas iguales, que todos somos excepciones, entonces es muy difícil hablar de reglas generales, ¿no? Y entonces aquí incluso yo me quedaría también en nuestra tendencia habitual con una unión de contrarios. Por una parte, está claro que una sociedad en su conjunto, o hasta ahora siempre ha sido así, ¿no? Se ha sustentado en la familia como célula social, pero por otra parte todo está lleno de márgenes y excepciones y funcionamientos diferentes que también tienen cabida y que, lejos de ser problemáticos, pueden enriquecer el conjunto. De hecho, todo en la naturaleza es así, todo es muy diverso y muy rico, ¿no? Nunca hay una única forma o un único tipo de cosa o una única forma de hacer las cosas, ¿no? Ambas son a la vez, ¿no? Entiendo, ¿no? Es lo que digo. Y no está mal dicho. Sí, y cuando hablabas un poco de esto, que de las excepciones y la regla, también me gustaría como hacer hincapié en que, independientemente de toda esa situación excepcional, ¿no? Y de que todos seamos excepción, aún así, el testimonio de una experiencia de unión física, que también sea espiritual, que también sea trascendente, y la gestación de los hijos como ese regalo, no puede ser acallado tampoco, ¿no? Es decir, la necesidad de hacer este testimonio. Una cosa es hacer un testimonio, otra cosa es crear una ideología, es diferente. Claro, o juzgar, ¿no? Pero no podemos dejar de hacer un testimonio así. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Y después lo vemos en la concepción, en el embarazo, ¿no? Cómo se produce esta unión de contrarios en el embarazo. Pues es muy claro, ¿no? Tiene que ver con que el cuerpo de la madre antes era uno y de repente, cuando queda embarazada, es uno, pero también es dos, ¿no? Y ya no te tienes que alimentar solo para ti misma, te tienes que cuidar hasta el fondo, pero te tienes que cuidar hasta el fondo también porque estás sosteniendo otra vida que se va gestando lentamente dentro de ti, ¿no? Y que además, duran 9 meses normalmente, o puede durar un poquito menos, y que llevará a pues una vida nueva. En el parto se ve muy claro esta unión de contrarios, desde lo más como concreto o biológico, que tiene que ver con el ritmo que tienen que adquirir las contracciones para que se produzcan las dilataciones. Es hermoso este proceso de contracción-dilatación. ¿Por qué? Porque hasta que no cogen ritmo, hasta que no se ponen casi a latir, como late el corazón, como late la vida, ¿no? Con ese ritmo que nos engancha con la vida, hasta que no se produce eso, no se desencadena el parto. Entonces hay una contracción, una sensación de contracción muy fuerte, que va acompañada de una dilatación. Eso en lo más biológico, ¿no? Pero luego la experiencia última de parto, en el fondo, es una experiencia de conexión entre la vida y la muerte, porque
por lo menos yo he tenido una experiencia muy clara de que había un momento en que me tenía que abandonar y tenía que morir. Es decir, si te pones a favor de lo que está trayendo el proceso y dejas que las contracciones se produzcan y dejas que el cuerpo se duela y dejas que luego después y te pones a empujar a pesar de lo que duele empujar, a la vez que te estás poniendo a favor de lo que la circunstancia te está pidiendo, a la vez te estás dando cuenta de que te vas a partir en dos. Es decir, es como un abrazar la muerte. Es una experiencia espiritual iniciática el parto, porque realmente te vas a morir. Hay un momento en que sientes que te mueres, que tu cuerpo no puede más, ¿no? Que se parte en dos. Y en la medida en que dejas que suceda, de repente ya con el último empujón, que es un empujón que no das tú, que es la vida entera dándolo a tu través, pero del que tú no tienes voluntad ante él, se va a producir hagas lo que hagas y no te has rendido previamente a lo que va a suceder, justo das el último empujón, el cuerpo se va a partir en dos, te vas a morir y justo al abrazar la muerte, que bella es la naturaleza también, entonces de repente nace tu hijo o tu hija y lo escuchas y lo miras a los ojos. Y justo en el envés del dolor, cuando llega el dolor a su límite, de repente sientes ese amor tan profundo que te revela el nacimiento de tu hijo, ¿no? Así es, y en ese mismo momento nos ponemos los dos a llorar como magdalenas, ¿no? Al menos ha pasado así todas las veces incontrolablemente. Y visto desde fuera este mismo proceso, ya que te preguntaba sobre mi mirada, es alucinante, porque tú estás viendo efectivamente lo que tú dices, cómo la persona a la que amas está ahí muriendo y tú no puedes hacer nada o no puedes hacer más que chorradas, como ir a por un vasito de agua o darte así un poquito de ánimos. Estás comprobando, estás viendo así un proceso ahí que es a vida o muerte, una batalla mortal, y estás ahí como, a ver ahora cómo puedo ayudar o qué puedo hacer, y no puedes hacer nada, tienes que ir a favor. Claro, luego llega ese bello momento freudiano en el que cortas el cordón. ¿Sí? Sí, que es muy curioso, el cordón umbilical, ¿no? Qué cosa más alucinante, es un objeto alucinante. Stanislav Grof, ¿no? Que es una de las personas que más ha trabajado en la psicología perinatal, cuenta casos de personas que tienen regresiones al momento del nacimiento, que otro tema sería pues estudiar qué son esas regresiones, y algunos de ellos dicen que recuerdan su propio cordón umbilical o cuando se tienen recuerdos de la vida intrauterina, que en mi experiencia personal es posible, sea eso lo que sea, sería otro debate, y el cordón umbilical es un objeto de una belleza tal que estás como enamorado de él cuando eres un feto o un bebé, y cuando te lo cortan se vive como una gran experiencia traumática, la primera separación real de la madre y la primera vez que vives la dualidad del mundo, porque sin duda desde el punto de vista de la madre, desde el punto de vista del padre, pero y desde el punto de vista del bebé, pues nacer tiene que ser lo más parecido que haya a una abducción alienígena, ¿no? Que de repente estás tan metido y tan tranquilito como en un entorno perfectamente adaptado a todas tus necesidades, en que lo recibes todo sin hacer nada, con la temperatura ideal, sin tener, ¿no? Entonces luego se inicia eso, la batalla vida o muerte entre el feto y la madre, el nacimiento que es biológicamente súper traumático, que a veces incluso se rompe algún hueso del niño o la cabeza se le deforma, ¿no? Cosas tremendas. Y de repente te ves así, como ante un mundo lleno de luces que no entiendes, voces, gente que se mueve, ¿no? De hecho, hay quien ha dicho, bueno, esto es una nota a pie de página, que las experiencias de abducciones alienígenas, ¿no? Que son vivencias que subjetivamente se tienen, independientemente una vez más de lo que sean, que yo no lo sé, pueden ser como reinterpretaciones subjetivas de ese momento, ¿no? De recuerdos en el que todavía no hay lenguaje, por lo cual no podemos interpretar qué está pasando y no hay una sensación de individualidad o de ego, no hay un yo. Recuerdos del parto reinterpretados con esa, ¿no? Con esa simbología y con ese código como de ciencia ficción, ¿no? Porque debe ser algo así. Y seguimos. También lo más fuerte, el 2 y 1, si me callo, seguimos avanzando, ¿no? Sí. Luego después tenemos la crianza, que son como los primeros, a lo mejor, 2 años de vida del bebé, ¿no? Aquí en la crianza y en la educación, cuando son niños, bueno, y durante toda la vida ya, yo creo que una de las dualidades que más funcionan es la de apego-desapego, que es un tema muy tratado por la pedagogía y por las teorías y por los grupos de lactancia, etcétera, y que es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque se tienen que dar los dos a la vez. Es decir, cuando el bebé es muy pequeño, la madre tiene que estar disponible completamente para el bebé. Si el bebé se despierta por la noche, si el bebé se hace caca, si el bebé necesita mamar o comer, si el bebé está incómodo, si el bebé necesita abrazos, es decir, es totalmente dependiente de la madre. Y la madre tiene que estar disponible para ese bebé. Por un lado. Pero por otro lado, ¿en qué consiste la maternidad y la paternidad? Pues en desapegarse del destino del bebé. Poco a poco, según el bebé va estando preparado, uno va soltando, ¿no? Y entonces se convierte en un ejercicio de generosidad y de una escuela de generosidad muy profunda, porque por un lado hay un amor que
que es muy apropiado, ¿no? Porque es un amor pues, por un ser que sale desde ti, que es de alguna manera es una prolongación de tu vida. Es un amor que te sale muy fácil, que convive contigo y que es adorable cuando es pequeño, pero a la vez es un amor que tiene que ser lo suficientemente generoso como para dejar partir al hijo y como para no querer interferir o hacer ese trabajo paulatino de no interferir en su destino, ¿no? En dejar que sea aquello que ha venido a ser. Y eso es un trabajo de titanes, ¿no? Por eso la maternidad es también un entrenamiento, una escuela de héroes, ¿no? Es épico. Es épico, ¿no? Tiene esa dimensión épica. Claro, se ve a la madre normalmente, antiguamente, ¿no? En una visión tradicional, pues como una que hace lo que tiene que hacer y que está ahí y no se valora, pero claro, cuando eres padre o madre de verdad te das cuenta que es algo que pone en juego toda tu vida y que es lo más heroico, épico e iniciático que hay, ¿no? Que siempre se ha vivido de una manera aparentemente natural, pero que es alucinante. Así es, ¿no? Entonces ese trabajo, apego y desapego, que se liga también con otra dualidad de la que hablamos mucho, que es la de la dualidad autoridad o poner límites y amor, ¿no? Que es otra dualidad que también hay algunas escuelas como pedagógicas que tienden hacia un lado o hacia otro, pero es que tienen que ser las dos a la vez, como siempre, ¿no? Claro. Los seres humanos, de hecho, nacemos ya con el límite. Somos tan limitados en inicio que para poder salir a la vida tenemos que habitar durante 9 meses en un espacio pequeñísimo, porque si no, no se produce ese nacimiento, ¿no? Entonces necesitamos unos límites muy claros, eso sí, unos límites gestionados desde el amor, porque en un último extremo es el amor el que lo sostiene todo, pero hace falta unas limitaciones que nos permitan ser. Sin límites, el ser humano no puede crearse, no puede madurar, no puede responsabilizarse. Y ese trabajo entre limitar y amar tiene que ser siempre también como una especie de danza de contrarios constante. Eso es. Y cuando algo sale mal en esa danza de contrarios entre la autoridad sana por una parte y el amor incondicional por el otro, cuando no están esas dos patas que tal vez sean los derechos humanos más básicos que existen, sentir en la primera infancia un amor incondicional y a la vez una autoridad sana, que no sea autoritarismo, cuando algo sale mal, años después es como que está mal el cimiento, vamos construyendo el edificio, pero como hay un sesgo original en un sentido o en el otro, cuando llevamos 3 o 4 pisos todo se cae. Y entonces se desmorona nuestro mundo normalmente en la adolescencia o posadolescencia y empieza a haber síntomas o problemáticas psicológicos y es cuando vamos al psicólogo. De hecho, aprovecho para hacer la cuñita de publicidad y enseñar mi libro, Las enfermedades mentales no existen, son los padres, que he vuelto a reeditar en papel en Amazon porque había habido una temporada en que estaba fuera de stock, entonces he decidido, porque mucha gente me lo estaba pidiendo, no solamente está en digital, lo más barato que he podido, creo que 4 o 5 euros, y también en papel, lo más barato que he podido, se puede encontrar en Amazon, donde hablo de todo esto, ¿no? Como de la consecuencia y del resultado de unas dificultades en la educación o de carencias emocionales concretas, normalmente inconscientes y con la mejor de las intenciones del mundo de los padres, pasa a través de los hijos. Perdonadme el título, que es un poco provocativo en los tiempos modernos, pero ya está, fin de publicidad. No, y simplemente acabar ya hablando, porque también el otro día en la conversación que tuvimos preguntaban luego por ello, comentaban las personas que estaban sobre ello, que también es una escuela espiritual porque nos permite ver dos cosas. Por un lado, nos permite ver nuestras propias sombras, de ahí el libro de Laura Goodman, La maternidad o el encuentro con la propia sombra, es decir, los hijos van a revelar constantemente quiénes somos con un espejo nítido, dónde estamos, cuáles son nuestros defectos, también cuáles son nuestras virtudes. Son espejos como limpios en los que poder mirarnos, y eso implica también muchas dificultades y eso implica un aprendizaje continuo, ¿no? Pero por otro lado, esto que parece como eso, esta revelación de la sombra propia, puede parecer algo como desagradable, pero a otro nivel, en otro sentido, también es una escuela pues de amor hermosísimo, ¿no? Crear un hogar, tener una familia, es una escuela de bendiciones constante y también de crecimiento personal, que parece que esto también lo quiero reivindicar, porque parece que optamos por la maternidad y parece como que el tiempo se para, nos vamos a dedicar a otros seres humanos y ya no vamos a crecer como personas, ¿no? Uh-huh. Es como que ya está, nos dedicamos a los otros y pobrecita yo que ya no tengo tiempo para mí, que ya no, para mí es lo contrario, y además hay que conseguir también un equilibrio, es decir, no se puede ser una madre coraje en sentido
sentido negativo, en el sentido de no, lo doy todo por mis hijos y me descuido a mí misma, sino que yo creo que bien vivida hasta el fondo, es justo lo contrario. Es una fuente de creatividad, una fuente de conocimiento de una misma, y cuando esa etapa tan exigente, ¿no?, que son los primeros años de vida, va pasando, también es una fuente incluso de desarrollo profesional, ¿no? Porque se aprenden tantas cosas con la maternidad, se centra uno tanto en lo importante, puede amar tanto, que todo eso genera, si Dios quiere, un florecimiento cuando los hijos se van marchando, y puede generar también una experiencia de maternidad que ya no se circunscriba solo al ámbito familiar concreto, sino que se pueda abrir al resto del mundo. Sí, qué importante es eso que dices, ¿no? Y aquí siempre recuerdo una cosa que nos dijo un buen amigo cuando te quedaste embarazada, que nos dijo, ahora empieza todo. ¿Te acuerdas? Cuando realmente se suele tener muchas veces la impresión contraria, como tú dices, que cuando uno tiene hijos parece que se acaba todo, que se acaba tu vida, que ahora hay que poner el mundo entre paréntesis para dedicarte a otra cosa y que no vas a crecer, cuando en mi experiencia es una de las cosas, sin duda desde una perspectiva emocional y afectiva, que más te hace evolucionar, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos hablado de la gestación, ¿no?, de la fecundación, del momento huevo kinder, ¿no?, de la gestación, del parto, de la crianza, de los primeros años, y entendemos toda esta película como una especie de unión de contrarios, es decir, de unión del cielo con la tierra. Y hablando de cielo y tierra, ahí está el libro, enséñalo. Vamos a hacer también otra cuñita de publicidad, ya que es nuestro canal de YouTube, del último libro de Mardía, que entre otras muchas cosas habla de esto. Cielo, un viaje hacia la tierra, tierra, un viaje hacia el cielo. Es muy raro este libro porque no se sabe muy bien si empieza o acaba, o por dónde empieza o acaba, pero bueno, ya esto es como un acertijo o un koan, un libro acertijo, koan, un jeroglífico para el alma, y para abrir el corazón. Un libro koan e iniciático. Ilustrado por Francis Marín y publicado por Kyrie, que es una editorial que persigue como publicar libros que permitan una experiencia contemplativa. Y tiene un Evangelio de San Juan ilustrado por Francis, que es para volar directamente, ¿no? Que es un libro para volver cada día, y una práctica espiritual en sí mismo, su mera contemplación, como un incunable, pero del siglo XXI. Ya está, ¿no? No nos enrollamos más, que hemos hecho un vídeo muy largo, pues ahora hay que decir la cuñita final. La dices tú, que es tu vídeo. Muchísimas gracias. Si os ha interesado, estamos poniendo la intención de dedicarle más energía pues a esto del canal y algunas propuestas que van llegando de aquí y de allá. Así que nos ayudan mucho pues que lo compartáis en redes sociales, que le deis al like, a la campanita, y que si os suscribáis al canal, y si que consideráis que puede ser de interés para alguien, que se lo enviéis también. Y estamos también preparando un montón de cosas nuevas, por eso estamos publicando menos vídeos, porque mucha gente nos pide, pues yo qué sé, encuentros o seminarios, charlas o cursos, y queremos hacerlo de la manera mejor posible, y estamos como trabajando en todo eso. Pronto habrá noticias y novedades. Y también quiero decir una cosa muy importante: me veis bebiendo el café porque estoy intentando dejarlo y solamente me lo permito durante los vídeos, así que estoy como un yonki. Ya está. Bueno, muchísimas gracias. Vale. Vamos a hacer esta prueba de levantarnos a ver cómo queda, ¿vale? Salgo yo por aquí y tú por ahí, y se quedan como así las sillas solas mientras se escucha la música, a ver si queda bien, ¿vale? Pues yo soy Rafa Millán. Yo Mardía Herrero. Este canal es Psicología y Espiritualidad. Gracias, lovers, amantes del canal, y bendiciones.